Cuento de hadas. Autor Stephen King. Capítulo 3. Una visita al hospital. Los que se rajan nunca ganan. El cobertizo. 1. A la primera luz del amanecer, la casa de psicosis resultaba menos psicótica, pese a que la bruma que se elevaba de la hierba alta le confería un aire gótico. Radar debía de estar esperando porque empezó a embestir la trampilla cerrada en cuanto oyó mis pasos en los peldaños. Estos estaban medio sueltos y reblandecidos. Otro accidente a punto de ocurrir y otra tarea en espera de que alguien la acometiese. Tranquila, chica, dije al tiempo que introducía la llave en la cerradura. Acabarás con un esguince. Se me echó encima en cuanto abrí la puerta, brincando y apoyando las patas delanteras en mi pierna, indiferente a la artritis. Meneando la cola, me siguió a la cocina y me observó mientras yo arañaba un último vaso del menguante suministro de pienso. Mientras ella comía, envié un mensaje a mi padre y le pregunté si podía pasar por una tienda llamada Pet Pantry a la hora del almuerzo o después del trabajo para recoger un saco de pienso. Origin Regional Red. Luego le envié otro para añadir que yo le devolvería el dinero y el señor Bowditch me lo pagaría a mí. Reflexioné y le mandé un tercero. Mejor toma un saco grande. No tardé mucho, pero Radar ya había terminado. Me llevó el mono y lo dejó junto a la silla. Luego eructó. Discúlpate, dije, y le lancé el mono con cuidado. Se fue al trote y me lo devolvió. Se lo tiré otra vez y mientras iba a buscarlo me sonó el móvil. Era un mensaje de mi padre. No hay problema. Lancé el mono de nuevo, pero Radar, en lugar de ir detrás de él, renqueó por el pasillo de material de lectura antiguo y salió. Como no sabía si tenía correa, partí otro trozo de galleta con pecanas para animarla a volver si era necesario. Estaba casi seguro de que surtiría efecto. Radar era la clásica perra tragona. Hacerla entrar no representó el menor problema. Se acuclilló en un sitio para hacer sus cosas y en otro para hacer sus otras cosas. Regresó, miró los peldaños como un montañero podría mirar una subida difícil y después trepó hasta media escalera. Se sentó un momento y luego consiguió llegar arriba. Yo no sabía durante cuánto tiempo más podría hacerlo sin ayuda. Tengo que irme, dije. Hasta luego, cocodrilo. Nosotros nunca habíamos tenido perro, así que no sabía lo expresivos que podían ser sus ojos, sobre todo de cerca y en una relación personal. Los suyos me decían que no me fuera. De buena gana me habría quedado, pero como dice el poema, tenía promesas que cumplir. La acaricié unas cuantas veces y le dije que se portara bien. Recuerdo haber leído en algún sitio que un perro envejece 7 años por cada uno de los nuestros. Un cálculo a ojo sin duda, pero al menos servía para formarse una idea. ¿Y qué representaba eso para un perro desde el punto de vista del tiempo? Si yo volvía a las 6 a darle de comer, serían 12 horas de mi tiempo. ¿Serían 84 horas del suyo? ¿3 días y medio? En ese caso, no era raro que se alegrara de verme. Además, debía de echar de menos al señor Bowditch. Cerré la puerta con llave, bajé los peldaños y miré en dirección al lugar donde Radar había hecho sus necesidades. Mantener limpio y en orden el jardín trasero era otra tarea que no estaría de más realizar, a menos que se hubiera encargado el propio señor Bowditch. Con toda esa hierba crecida era imposible saberlo. Si no lo había hecho él, convenía que se ocupara alguien. Tú eres alguien, pensé mientras regresaba a la bici, lo cual era cierto, pero daba la casualidad de que era un alguien muy ocupado. Además del béisbol, estaba planteándome presentarme a una audición para un papel en la obra de fin de curso, High School Musical. Albergaba
la fantasía de cantar Breaking Free con Gina Pascarelli, que era de último curso y guapísima. Una mujer arrebujada en un abrigo de tela escocesa esperaba de pie junto a mi bici. Me parecía que se llamaba Ragland o quizá Regan. ¿Fuiste tú quien llamó a la ambulancia?, preguntó. Sí, señora, contesté. ¿Está muy mal, Bowditch? La verdad es que no lo sé. Se rompió la pierna, eso seguro. Bien, fue tu buena acción del día, quizá del año. No es gran cosa como vecino. Lleva una vida muy reservada, pero no tengo nada contra él. Salvo por la casa, que hace daño a la vista. Eres el hijo de George Reed, ¿no? Sí. Me tendió la mano. Althea Richland. Se la estreché, encantado de conocerla. ¿Y qué hay del Chucho? Da miedo ese perro, un pastor alemán. Antes lo paseaba por la mañana temprano y a veces después de oscurecer, cuando los niños estaban en casa. Señaló la cerca tristemente ladeada. Desde luego eso no aguantó las embestidas de ese perro. Es una hembra y la cuido yo. Es todo un detalle por tu parte. Espero que no te muerda. Ya es muy vieja y no es mala. Contigo puede, dijo la señora Richland. Mi padre decía, un perro viejo morderá con el doble de fuerza. Vino un reportero de ese semanario del pueblo, ese periodicucho, a preguntar qué había pasado. Creo que es el que cubre los avisos de urgencias, las llamadas a la policía, los bomberos, las ambulancias, esas cosas. Se sorbió la nariz. Debía de rondar tu edad. Lo tendré en cuenta, contesté, sin saber por qué habría de tenerlo en cuenta. Será mejor que me marche, señora Richland. Quiero visitar al señor Bowditch antes de clase. Se rió. Si está en el Arcadia, el horario de visita empieza a las 9. A estas horas no te dejarán entrar. 2. Sin embargo, sí me dejaron. Explicar que tenía clase y entrenamiento de béisbol no convenció del todo a la mujer de recepción, pero cuando le dije que yo era quien había llamado a la ambulancia, me contestó que podía subir. Habitación 322. Los ascensores están a la derecha. Hacia la mitad del pasillo de la tercera planta, una enfermera me preguntó si había ido a ver a Howard Bowditch. Contesté que sí y pregunté qué tal estaba. Lo han operado y va a necesitar otra intervención. Después le espera un periodo de convalecencia bastante largo y necesitará mucha fisioterapia. Probablemente sea Melissa Wilcox quien se ocupe de eso. La fractura de la pierna fue especialmente grave y además casi se destrozó la cadera. Necesitará una prótesis o se pasará el resto de la vida con andador o silla de ruedas por más terapia que haga. Madre mía, dije, ¿lo sabe él? El médico que redujo la fractura le habrá dicho lo que necesita saber en estos momentos. ¿Tú llamaste para pedir la ambulancia? Sí, señora. Bueno, es posible que le haya salvado la vida. Entre el shock y que posiblemente habría pasado la noche a la intemperie, meneó la cabeza. Fue el perro. Oí aullar a la perra. ¿Llamó el perro al 911? Reconocí que de eso me había encargado yo. Si quieres verlo, mejor será que vayas ya. Acabo de ponerle una inyección para el dolor y no tardará en dormirse. Aparte de las fracturas de pierna y cadera, está muy por debajo de su peso. Una víctima propicia para la osteoporosis. Puede que tengas unos 15 minutos antes de que se quede groggy. 3. El señor Bowditch tenía la pierna en alto, colgada de un artefacto con polea que parecía salido de una comedia de los años 30. Solo que el señor Bowditch no se reía. Yo tampoco. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, casi cinceladas. Las ojeras se habían oscurecido, el cabello se le veía ralo y sin vida, los mechones rojos descoloridos. Supongo que tenía un compañero de habitación, pero no llegué a verlo, porque una cortina verde corrida
separaba la otra parte de la 322. El señor Bowditch me vio e intentó enderezarse en la cama, lo que lo llevó a hacer una mueca y expulsar el aire con un silbido. Hola, ¿cómo te llamabas? Si me lo dijiste, no me acuerdo, lo cual, dadas las circunstancias, puede disculparse. Tampoco yo recordaba si se lo había dicho, así que se lo repetí, o se lo dije por primera vez, y después le pregunté cómo se encontraba. Hecho una mierda, solo tienes que verme. Lo siento, más lo siento yo. A continuación, en un esfuerzo de cortesía, añadió: Gracias, joven señor Reed. Por lo que me han dicho es posible que me haya salvado la vida. Tampoco parece que ahora mi vida valga mucho la pena, pero como supuestamente dijo Buda, eso cambia. A veces para mejor, aunque por mi experiencia no es lo más habitual. Le dije, como antes a mi padre, a los sanitarios y a la señora Richland, que en realidad era la perra quien lo había salvado. Si no la hubiera oído aullar, habría seguido adelante en mi bici. ¿Cómo está? Bien. Me senté en una silla junto a su cama y le enseñé las fotos que había tomado de radar con su mono. Las deslizó atrás y adelante varias veces. Tuve que enseñarle a hacerlo. Pareció alegrarse al verlas, aunque no por eso mejoró su aspecto. Le espera un periodo de convalecencia bastante largo, había dicho la enfermera. Cuando me devolvió el móvil, su sonrisa se había desvanecido. No me han dicho cuánto tiempo voy a pasar en esta maldita enfermería, pero no soy tonto. Sé que va a ser una buena temporada, supongo que tendré que plantearme sacrificarla. Ha tenido una buena vida, pero ahora las caderas... ¡Madre mía, no haga eso! Salté alarmado. Yo cuidaré de ella, lo haré encantado. Me miró, y por primera vez su expresión no era de irritación ni de resignación. ¿Lo harías? ¿Puedo confiarte esa tarea? Sí, casi se le ha acabado la comida, pero mi padre pasará hoy a buscar un saco de ese pienso, Origen. A las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, allí estaré. Cuente con ello. Alargó el brazo hacia mí, quizá con la intención de tomarme la mano o al menos darme una palmada. Se lo habría permitido, pero retiró la mano. Eso es encomiable por tu parte. Radar me cae bien y yo le caigo bien a ella. Ah, sí, estupendo. No es mala. Se le estaban vidriando los ojos y arrastraba un poco las palabras. Lo que la enfermera le había administrado, fuera lo que fuese, empezaba a hacerle efecto. No hace daño a nadie, pero antes daba unos sustos de muerte a los niños del barrio, cosa que yo agradecía. Esos críos eran unos entrometidos, la mayoría, entrometidos y ruidosos. En cuanto a los ladrones, ni por asomo. Si oían a radar salían por piernas, pero ahora está vieja. Suspiró y tosió. Torció el gesto por el esfuerzo. Y no solo ella. La cuidaré bien. Quizá la lleve a mi casa, calle abajo. Aguzó un poco la vista como si contemplara esa posibilidad. Nunca he estado en ninguna otra casa desde que llegó a la mía de cachorra. Solo conoce la mía, el jardín. Me ha dicho la señora Richland que la sacaba usted a pasear. ¿La chismosa de la acera de enfrente? Pues sí, es verdad. Salíamos a pasear, cuando Radal podía salir sin cansarse. Ahora me daría miedo recorrer con ella incluso la menor distancia. ¿Y si la llevara hasta Pine Street y no pudiera volver? Se miró a sí mismo. Ahora soy yo quien no podría volver. No llegaría a ningún sitio. No la forzaré, o sea, no le exigiré demasiado. Se relajó. Te pagaré por lo que coma y por tu tiempo, eso también. Por eso no se preocupe. Puede que ella aún siga bien un tiempo cuando yo vuelva a casa, si es que vuelvo. Volverá, señor Bowditch. Si vas a darle de comer, será mejor que me llames Howard. No supe si sería capaz, pero accedí. ¿Podrías quizá traerme otra foto? Claro. Será mejor que me vaya, señor Howard. Tienes que descansar. No me queda más remedio. Se le cerraron los ojos y al cabo de un momento,
Los párpados volvieron a abrirse lentamente. No sé qué me ha dado esa mujer. ¡Uf! Alto voltaje. Cerró los ojos de nuevo. Me levanté y me dirigí a la puerta. Chico, ¿cómo has dicho que te llamabas? Charlie. Gracias, Charlie. Pensé en darle quizá otra oportunidad. No, para mí, yo con una vez ya he tenido bastante. Al final la vida se convierte en una carga. Tú mismo lo averiguarás si vives tiempo suficiente. Pero ella, radar, y luego me hice viejo y me caí de la puta escalera. Le traeré unas cuantas fotos más. Eso. Me di media vuelta para marcharme y de pronto volvió a hablar, aunque creo que no se dirigía a mí. Un hombre valiente ayuda, un cobarde solo hace regalos. Se quedó en silencio y empezó a roncar. A medio pasillo vi que la enfermera con la que había hablado antes salía de una habitación, con lo que parecía una bolsa de orina turbia. Me vio y la tapó con una toalla. Me pregunto si la visita había ido bien. Sí, pero al final no se entendía bien lo que decía. Sonrió. Es lo que pasa con el demerol. Ahora vete. Tendrías que estar en clase. 4. Para cuando llegué a Hillview, hacía 10 minutos que había empezado la segunda clase y los pasillos estaban vacíos. Fui a secretaría para pedirle un justificante de retraso a la señora Silvius, una anciana encantadora con un cabello azul que daba miedo. Debía de tener al menos 75 años, mucho más allá de la edad de jubilación habitual, pero conservaba la lucidez y el buen humor. Creo que el buen humor es indispensable cuando se trata con adolescentes. He oído contar que ayer le salvaste la vida a un hombre, dijo mientras firmaba el justificante. ¿Quién se lo ha contado? Un pajarito. Pío, pío, pío. Las noticias vuelan. Charlie. Tomé el justificante. La verdad es que no fui yo. Fue la perra de ese hombre. La oí aullar. Empezaba a cansarme de explicarle eso a la gente porque nadie se lo creía, lo cual era extraño. Yo pensaba que a todo el mundo le gustaban las historias de perros heroicos. Yo solo llamé al 911. Lo que tú digas. Ahora corre a clase. ¿Puedo enseñarle antes una cosa? Solo si es una cosa muy rápida. Saqué el teléfono y le enseñé la foto que había tomado del televisor del señor Bowditch. Eso que hay encima es una antena, ¿verdad? Orejas de conejo las llamábamos, dijo la señora Silvius. Desplegó una sonrisa muy parecida a la del señor Bowditch cuando contemplaba las fotos de radar con el mono. Poníamos papel de aluminio en las puntas de las nuestras porque se suponía que así mejoraba la recepción. Pero fíjate en ese televisor, Charlie. Dios mío, ¿de verdad funciona? No lo sé. No lo he probado. El primer televisor que tuvimos nosotros se parecía a este, un Zenith de sobremesa. Pesaba tanto que mi padre se hizo una contractura en la espalda al subirla por las escaleras al piso en el que vivíamos entonces. Veíamos aquel trasto horas y horas. Annie Oakley, Wild Bill Hickok, Captain Kangaroo, Crusader Rabbit. Cielos, la veíamos hasta que nos dolía la cabeza. Una vez se averió. La imagen se desplazaba hacia arriba sin parar y mi padre llamó al técnico, que vino con un maletín lleno de lámparas. ¿Lámparas? Lámparas de vacío. Despedían un resplandor anaranjado como las bombillas antiguas. Sustituyó la que se había estropeado y el televisor volvió a funcionar. Miró de nuevo la fotografía de mi móvil. Seguro que las lámparas de este debieron de fundirse hace mucho. Es probable que el señor Bowditch comprara más por eBay o Craigslist, dije. Por internet puede comprarse cualquier cosa, si uno puede pagarlo, claro. Solo que yo no creía que el señor Bowditch tuviera internet. La señora Silvius me devolvió el teléfono. Ve ya, Charlie, te espera la clase de física. 5. Esa tarde el entrenador Harkness
se me pegó durante el entrenamiento como una lapa o, para ser más exactos, como una mosca a la mierda, porque mi rendimiento en el juego era una mierda. En el trabajo de pies con los 3 conos, me desplacé en el sentido equivocado una y otra vez, y en una ocasión intenté moverme en las 2 direcciones al mismo tiempo y acabé cayéndome de culo, lo que arrancó no pocas risas. Durante el ejercicio de jugadas dobles me sorprendieron fuera de mi posición en la primera y la bola del segundo base pasó silbando por el lugar donde yo debería haber estado y acabó rebotando en la pared del gimnasio. Cuando el entrenador batió una bola lateral floja, me lancé bien, pero no coloqué correctamente el guante y la pelota. Una bola mansa que rodaba a velocidad de paseo se me coló entre las piernas. Pero el ejercicio de la dejada fue la gota que colmó el vaso del entrenador Harkness. En lugar de dejar la pelota muerta en dirección a la línea de la tercera base, la envié una y otra vez hacia el pitcher. El entrenador saltó de su silla plegable y se acercó al plato con paso airado, con la barriga balanceándose y el silbato rebotando entre sus considerables pechos. ¡Santo Dios, Reed! Pareces una anciana. No le pegues a la bola. Basta con que bajes el bate y dejes que la bola entre en contacto con él. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Agarró el bate, me apartó de un codazo y se situó frente a Randy Morgan, el pitcher de prueba aquel día. Lanza. Y ponle ganas, maldita sea. Randy tiró con todas sus fuerzas. El entrenador se inclinó e hizo una dejada perfecta. La bola rodó por la línea de la tercera base, rozándola. Steve Dombrowski se abalanzó a por ella. Intentó atraparla a mano limpia y la perdió. El entrenador se volvió hacia mí. Ahí tienes, así es como se hace. No sé qué te ronda por la cabeza, pero olvídalo. Lo que me rondaba por la cabeza era Radar, allá en casa del señor Bowditch, aguardando mi llegada, esperándome 12 horas, quizá 3 días y medio para ella. No entendería por qué la habían dejado sola, y un perro no podía jugar con un mono chillón si no había nadie para lanzárselo. ¿Estaba intentando no hacer sus necesidades dentro de la casa? ¿O con la trampilla cerrada las habría hecho ya en algún sitio? En ese caso, quizá no entendiera que no era culpa suya. Además, aquel césped desigual y la cerca de madera ladeada, todo eso me rondaba también por la cabeza. El entrenador Harkness me entregó el bate. Ahora haz una dejada y hazla bien. Esa vez Randy no fue a machacar, sino que se limitó a hacer un lanzamiento propio de práctica de bateo para sacarme del apuro. Me situé de cara a él, con el bate cruzado ante el pecho, y me salió un globo. Randy ni siquiera tuvo que abandonar el montículo para atraparla con el guante. «Ya basta», dijo el entrenador. «Hazme 5». Con eso se refería a que diera 5 vueltas al gimnasio. No. En el gimnasio se acallaron todas las conversaciones, tanto en nuestra parte como en la otra, donde las chicas jugaban al voleibol. Todas las miradas estaban fijas en nosotros. Randy se llevó el guante a la boca, quizá para ocultar una sonrisa. El entrenador se apoyó las manos en las rollizas caderas. ¿Qué acabas de decirme? No dejé caer el bate porque no estaba loco. Sencillamente se lo tendí al entrenador y él, en su perplejidad, lo tomó. ¿He dicho que no? Se acabó. Me encaminé hacia la puerta del vestuario. «Vuelve aquí, Reed». Ni siquiera negué con la cabeza. Me limité a seguir adelante. «Vuelve ahora mismo. No cuando te hayas tranquilizado, porque entonces ya será demasiado tarde». Pero yo estaba tranquilo y en calma. Contento incluso como cuando se ve que la solución a un problema de matemáticas difícil no era tan complicada como parecía. «¡Maldita sea, Reed!». Su voz había pasado a destilar cierto pánico.
Quizá porque yo era su mejor bateador o quizá porque esa rebelión tenía lugar delante del resto del equipo. ¡Vuelve aquí! Los ganadores nunca se rajan y los que se rajan nunca ganan. Pues llámeme perdedor, respondí. Bajé por las escaleras del vestuario y me cambié. Ese fue el final de mi carrera como jugador de béisbol en el Instituto Hillview. ¿Y lo lamenté? No. ¿Lamenté dejar tirados a mis compañeros de equipo? Un poco. Pero como al entrenador le gustaba señalar, en un equipo no cabe un yo. Tendrían que arreglársela sin mí. Otro asunto reclamaba mi atención. 6. Saqué el correo del buzón del señor Bowditch. Nada personal, solo la basura de costumbre. Y entré por la puerta de atrás. Radar no fue capaz de saltar sobre mí. Supongo que tenía un mal día, así que la tomé con delicadeza por las patas delanteras, se las levanté y se las apoyé en mi cintura para acariciarle la cabeza que inclinó hacia arriba. De paso, le acaricié también el hocico, ya medio gris. Bajó con cuidado los peldaños del porche e hizo sus necesidades. De nuevo lanzó una mirada de evaluación a los peldaños del porche antes de subirlos. Le dije que era buena chica y que el entrenador Harkness estaría orgulloso de ella. Le lancé el mono chillón unas cuantas veces y tomé fotos. En la cesta había otros juguetes chillones, pero era evidente que el mono era su preferido. Me siguió afuera cuando fui a recoger la escalera de mano caída. La llevé al cobertizo. Vi el sólido candado en la puerta y me limité a dejarla apoyada bajo el alero. Mientras me ocupaba de eso, Radar empezó a gruñir. Agachada a unos 6 metros de aquella puerta cerrada con el candado, mantenía las orejas echadas hacia atrás y arrugaba el hocico. ¿Qué pasa, chica? Si ha entrado ahí una mofeta o una marmota, no puedo hacer nada al otro lado de la puerta. Se oyeron arañazos, seguidos de una especie de gorjeo extraño que me erizó el vello de la nuca. No era un sonido animal, nunca había oído nada igual. Radar ladró, luego gimió, luego reculó sin apartar el vientre del suelo. Sentí ganas de retroceder yo también, pero di un golpe a la puerta con el costado del puño y esperé. No pasó nada. Tal vez habría considerado esos sonidos fruto de mi imaginación de no ser por la reacción de Radar, pero en cualquier caso no podía hacer nada al respecto. La puerta estaba cerrada y no había ventanas. Le di otro puñetazo casi retando a ese extraño ruido a repetirse. No ocurrió, así que volví a la casa. Radar se levantó con dificultad y me siguió. Miré atrás una vez y vi que ella también volvía la vista. 7. Jugué a lanzarle el mono a Radar durante un rato. Cuando se tumbó en el linóleo y me dirigió una mirada con la que me decía, ya hemos terminado, telefoné a mi padre y le comuniqué que había dejado el béisbol. Ya lo sé, contestó él. El entrenador Harkness me ha llamado. Me ha dicho que la situación se ha crispado un poco, pero está dispuesto a dejarte volver a condición de que te disculpes primero con él y después con todo el equipo, porque les has fallado, según ha dicho. Eso era irritante, pero a la vez tenía su gracia. Papá, no eran las finales del estado, solo un entrenamiento en el gimnasio, y al entrenador le ha dado por hacer el capullo, aunque a eso yo ya estaba acostumbrado, todos lo estábamos. La foto del entrenador, Harkness, podría haber salido al lado de la palabra capullo en el diccionario. ¿No te vas a disculpar? Pues, ¿es eso lo que me estás diciendo? Podría disculparme por no estar concentrado porque no lo estaba. Pensaba en el señor Bowditch y en Radar y en esta casa. No se está desmoronando, pero poco le falta. Podría hacer muchas cosas aquí si tuviera tiempo y ahora lo tengo. Tardó unos segundos en procesar mi respuesta y después dijo: no sé muy bien si entiendo por qué consideras que eso es necesario. Ocúpate del perro.
Sí, es una buena acción, pero no conoces de nada a Bowditch. ¿Y qué iba a decir yo a eso? ¿Iba a decirle a mi padre que había hecho un trato con Dios? Incluso, si él tenía la delicadeza de no reírse, probablemente la tendría, me diría que esa clase de pensamientos era mejor dejárselos a los niños, los evangelistas y los adictos a las noticias de la televisión por cable, que creían a pie juntillas que una almohada mágica o una dieta curarían todos sus males. En el peor de los casos podía pensar que intentaba atribuirme el mérito de la abstinencia que tanto le costaba mantener. Además, había otra cosa. Era privado, cosa mía. Charlie, ¿sigues ahí? Aquí sigo. Lo único que puedo decir es que quiero hacer todo lo que esté en mi mano hasta que él se recupere. Mi padre exhaló un suspiro. Ese hombre no es un crío que se ha caído de un manzano y se ha roto el brazo. Es viejo. Puede que nunca vuelva a caminar. ¿Eso te lo has planteado? No lo había pensado. Ni veía razón alguna para empezar a pensarlo. Ya sabes lo que dicen en tu programa de ayuda. Un día detrás del otro. Mi padre dejó escapar una risa. También decimos que el pasado es historia y el futuro es un misterio. Esa es buena, papá. ¿Estamos de acuerdo entonces en lo del béisbol? Sí, pero entrar en la selección estatal a final de temporada habría quedado bien en tus solicitudes para las universidades. Eso lo sabes, ¿no? Lo sé. ¿Y qué me dices del fútbol? ¿También estás pensando en colgar las botas? Ahora mismo no. En el fútbol, al menos no tendría que tratar con el entrenador Harkness. Puede que el señor Bowditch esté mejor cuando empiecen los entrenamientos en agosto. O puede que no. O puede que no. Coincidí. El futuro es un misterio. Ciertamente lo es. Cuando me acuerdo de la noche en que tu madre decidió ir a pie hasta el Zipi, se le apagó la voz. Tampoco a mí se me ocurrió nada que decir. Hazme un favor, Charlie. Ha pasado por aquí un periodista del Weekly Sun y ha pedido tu información de contacto. No se la he dado, pero me he quedado con la suya. Quiere entrevistarte por haber salvado a Bowditch. Una de esas cosas de interés humano. Creo que deberías acceder. En realidad no lo salvé yo, fue Radar. Puedes contarle eso, pero si las universidades en las que solicites plaza te preguntan por qué dejaste el béisbol, un artículo como ese, lo entiendo. Dame su número, me lo dio y lo añadí a mis contactos. ¿Vendrás a casa a cenar? En cuanto dé de comer a Radar. Bien, te quiero, Charlie. Le dije que yo también lo quería, lo cual era verdad. Un buen hombre, mi padre, atravesó una época difícil, pero la superó. No todo el mundo lo consigue. 8. Después de dar de comer a Radar y decirle que volvería al día siguiente, bien temprano, me acerqué al cobertizo. En realidad, no quería. Aquel pequeño edificio sin ventanas resultaba en extremo desagradable en la creciente oscuridad de aquella fría tarde de abril, pero me obligué a hacerlo. Me detuve a escuchar frente a la puerta cerrada con el candado. No se oyó ningún arañazo, ningún extraño gorjeo como el de un alienígena en una película de ciencia ficción. Tampoco quería golpear la puerta con el puño, así que me obligué a hacerlo. 2 veces, con fuerza. Nada, lo cual fue un alivio. Monté en la bici, rodé Sycamore Street Hill abajo, arrojé el guante al estante superior de mi armario y lo miré un momento antes de cerrar la puerta. Es un buen deporte, el béisbol. No hay nada como llegar al final de la novena y colar una bola a través de la brecha, y nada como volver a casa en el autobús de un partido en campo contrario tras una gran victoria, en medio de las risas y el bullicio y los pellizcos en el culo. O sea que sí, un poco lo lamentaba, pero en realidad no mucho. Me acordé de aquella máxima de Buda. Todo cambia. Decidí que había mucho de verdad en esas 2 breves palabras. Muchísimo. Llamé al periodista. El Weekly Sun era una publicación gratuita que contenía unas cuantas noticias y crónicas deportivas de interés local.
en medio de un montón de publicidad. Siempre había una pila de ejemplares junto a la puerta del CP. Bajo el letrero «Tome uno», a lo que algún listillo había añadido «Tómelos todos». El periodista se llamaba Bill Harriman. Contesté a sus preguntas, atribuyéndole la mayor parte del mérito una vez más a Radar. El señor Harriman me preguntó si podía tomarnos una foto a los dos juntos. Vaya, no sé. Tendría que pedirle permiso al señor Bowditch y está en el hospital. Pídeselo mañana o pasado mañana, ¿te parece? Debo entregar el artículo pronto si quiero que entre en el número de la semana que viene. Lo haré si puedo, pero creo que tiene programada otra operación. A lo mejor no me dejan visitarlo y la verdad es que no puedo hacerlo sin su permiso. Nada deseaba menos que enojar al señor Bowditch. Era la clase de hombre que se enojaba con facilidad. Más adelante consulté la palabra que describía a esa clase de personas. Era un misántropo. Entendido. Tanto en un caso como en otro, infórmame lo antes posible. ¿Tú no eres el chico que anotó el touchdown de la victoria contra el Stanford Prep en la Turkey Bowl en noviembre del año pasado? Sí, fui yo. Pero tampoco es que fuera una de las 10 mejores jugadas de SportsCenter ni nada por el estilo. Estábamos en la línea de 2 yardas y marqué sin más. Se rió. ¡Qué modesto! Eso me gusta. Llámame, Charlie. Le dije que lo haría. Colgué y bajé a ver la tele un rato con mi padre antes de ponerme a estudiar. Me pregunté cómo estaría Radar. Bien, esperaba. Acostumbrándose a una rutina distinta. Volví a pensar en aquella máxima de Buda. Era una buena idea a la que aferrarse.